Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Espero sean cada uno de ustedes bienvenidos a este culto de día sábado. Que Dios los bendiga donde quieran que estén ustedes, en su hogar principalmente. También le doy la bienvenida a los amigos que quizás nos están acompañando o van a ver este tema, para que se sientan también bienvenidos y esperemos que también estén bien en sus hogares, su familia, y Dios los esté cuidando. Antes de comenzar, hoy día también, aparte de ser un día sábado, es un día especial. Y ustedes se preguntarán por qué es un día especial. Para mí es un día especial porque hoy es mi cumpleaños. Así que creo que primera vez que me toca hacer una predicación justo cuando estoy de cumpleaños. Así que creo que es una bendición poder impartir la palabra de Dios en un día especial para uno, donde generalmente uno comienza o hace una reflexión de cómo fue el año de vida que Dios le dio, si es que fue un año bueno, un año malo, pero haciendo una conclusión, pensando mientras venía para acá, personalmente ha sido un año, el que pasó al menos, de bendiciones, donde Dios nos ha bendecido tanto a mí como a mi familia, principalmente a mi matrimonio. Si bien es complejo todo lo que estamos viviendo como ciudad, como país y a nivel mundial, siempre tenemos que tratar de rescatar las cosas buenas, porque a veces el enemigo quiere que nosotros nos centremos en todas las cosas malas que nos están bombardeando, pero siempre tenemos que ir rescatando las cosas y las bendiciones que Dios nos da. Para comenzar la meditación, los voy a invitar a que busquen en su Biblia el libro de Mateo, el capítulo 6. Dentro del capítulo 6 vamos a ir leyendo algunos versículos que yo se los voy a ir mencionando y vamos a ir relatando algunos consejos que Dios trae en esta mañana para cada uno de nosotros. Pero antes de eso, los voy a invitar a hacer una breve oración. Oremos. Amante Padre, Señor, te doy gracias primero que todo por la vida y la salud que tú nos das, Señor, por las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros, porque permite que nos sigamos reuniendo, Señor, alabando tu palabra, reuniéndonos quizás no personalmente, Señor, pero sí vía remota, ya sea por internet, por las diferentes redes sociales, Señor, tú abres los medios para que tu palabra se siga predicando. En esta mañana, Señor, te pido que tú me utilices como un instrumento, que las palabras o el mensaje que tú traes, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, para los amigos que nos están acompañando, que quizás no son de la iglesia, que tú toques sus corazones, Señor, y utilices a mí, Señor, como instrumento en tus manos, Señor. Saca todo pensamiento malo, Señor, dame tranquilidad para impartir tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo he estado viendo las predicaciones que ya se han hecho en la iglesia y sin duda uno no puede estar ajeno a tocar la contingencia, lo que estamos viviendo a nivel de ciudad, de país, quizás de como familia, donde este virus, coronavirus, ha atacado la vida de cada uno de los seres humanos que están acá. Y si bien es complejo, a veces cuando uno habla con otras personas, tocar el tema de esta pandemia, pero es un tema que tenemos que tocarlo como iglesia, como familia, tener las precauciones que recomiendan los sistemas de salud. Y si bien uno sabe, es un tema complejo, no es simple de sobrellevar. Y pensando en esto mismo, empecé a buscar de qué podía hablar en esta mañana. Y había pensado en un tema particular, algunos versículos de la Biblia, algunas reflexiones, pero justo Robinson, en su predicación, tomó parte de lo que pensaba hablar, así que modificar nuevamente el tema. Pero en esta mañana espero que los
el mensaje que Dios trae para nosotros sea de bendición. Para eso los voy a invitar a que busquemos en el libro de Mateo 6, como le había dicho, y vamos a leer el versículo 19. ¿Ya? En esto, principalmente en el capítulo 5 y capítulo 6, el personaje principal que está hablando acá es Jesús. Y dentro de los mensajes que Jesús le imparte a las personas, él aborda diferentes aspectos dentro de la espiritualidad del cristiano. Bueno, en el capítulo 5 parte con la bienaventuranza, pero el capítulo 6 tiene varios consejos, y uno de ellos que me llamó la atención es lo que sale en el capítulo 6, versículo 19. Y dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones se encuentran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Qué quiere decir estos versículos? Actualmente yo creo que todas las personas se cuestionan un poco qué tesoros tenían acumulado acá en la tierra. Y creo que muchos siempre han tratado de acumular tesoros económicos, pero actualmente el mayor tesoro que nosotros tenemos es la salud. Y a veces nosotros si empezamos a pensar en todo esto que está pasando a nivel mundial, mucha gente que tiene muchos recursos ha donado, ha dado estos recursos. ¿Para qué? Para que se haga quizá alguna investigación, se trate de encontrar alguna cura que pueda solucionar este problema de salud que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estas personas saben que los tesoros que ellos tienen actualmente en la tierra, gente que es multimillonaria, de nada les sirven si ellos no tienen salud. ¿Ya? Y este coronavirus ha atacado a diferentes personas, desde personas muy humildes a personas multimillonarias que ven que todos los tesoros que ellos han ido acumulando en esta tierra no les sirven de nada. Y nosotros como cristianos a veces también hemos caído en este mismo error de ir tratando de hacer riqueza, quizás tratando de ir a acumular quizás nuestra pequeña fortuna, o quizás tener nuestra casita, nuestras diferentes cosas en esta tierra. Pero el Señor acá, Jesús, da un mensaje muy importante que nosotros como cristianos no tenemos que olvidar. Y el mensaje que Él nos insta es que nosotros, hermanos, en esta tierra no debemos acumular o tratar o centrar nuestra vida principalmente en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque acá dice que todo lo que nosotros acumulemos, seguramente alguien lo puede robar. Si acumulamos comida, que ahora hay mucha gente que está acumulando comida, pensando que quizás va a haber una escasez de comida, esa comida se puede echar a perder si las personas no las consumen. Personas que tienen mucha riqueza se dan cuenta que su riqueza actualmente no les sirven de nada si ellos no tienen salud. Entonces, como cristianos, Jesús nos insta a que no centremos nuestra vida en las cosas de este mundo, sino el versículo 20 dice que nosotros donde tenemos que hacer nuestros tesoros no es en esta tierra, sino que tenemos que acumular tesoros en el cielo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nosotros tenemos que acumular tesoros en el cielo y no en la tierra? Quizás a veces no es malo tener nuestras cositas acá en la tierra, pero no podemos nosotros centrar nuestra vida como cristianos en tratar de acumular cosas en esta tierra. ¿Por qué? Porque a veces el hacer esta tarea de tratar de ir acumulando cosas, ¿qué nos puede hacer? Nos puede hacer irnos apartando cada vez más del Señor. Y Satanás es bien astuto y siempre nos va colocando ideas, quizás proyectos. Actualmente Satanás está atacando principalmente la salud de la humanidad. ¿Para qué? Para que los seres humanos se centren ahora no en acumular riqueza ni comida, sino que ahora todos están centrados en ¿qué? En cuidar su salud. Y la preocupación tanto de los cristianos como de las personas fuera de la iglesia actualmente está centrada en su salud. Y quizás nosotros también estamos preocupados. O sea, yo creo que nadie se quiere enfermar, pero no puede ser nuestra principal preocupación
la salud que tenemos en este mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos todo lo que el Señor nos ofrece, la vida acá en la tierra puede ser simplemente un tiempo corto. ¿Cuánto vive actualmente una persona? 50, 70, 80, 90 años, los que son más fuertes. Pero si uno compara el vivir un par de años, quizás un par de décadas, comparado a vivir la eternidad con Jesús, no hay comparación, mi hermano. Y eso es algo que Jesús, en sus palabras, Él dice que no nos podemos olvidar que nuestra vida no es aquí en la tierra, sino que nuestra vida es en el cielo. Y para llegar a esto nosotros tenemos que buscar a Dios. Actualmente hay una palabra que acongoja a muchas personas. Y esa palabra se llama angustia. Quizás tú que estás en tu casa y vas a ver esta predicación, sientas angustia por todo lo que está sucediendo. Quizás, y esto ocurre tanto para personas de la iglesia como personas que no son de la iglesia. O sea, la angustia es un sentimiento que ataca a cualquier ser humano independiente de su condición religiosa. ¿Y por qué nosotros nos sentimos angustiados? Actualmente, probablemente, lo que más sentimos es angustia por la inestabilidad que puede existir en el mundo. O sea, actualmente hay una inestabilidad de salud, económica, política, y así sucesivamente Satanás va atacando los diferentes puntos que son el centro del ser humano. Y si seguimos avanzando en el capítulo 6, Jesús también nos da un consejo sobre este sentimiento que es la angustia. Y el versículo 25 de Mateo 6 nos dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, Jesús acá nos está diciendo que la angustia es un sentimiento que como cristianos idealmente no deberíamos sentir. Y si ustedes a veces escuchan o han escuchado de que hay muchos cristianos que están angustiados, que sienten que su vida quizás no tiene un sentido, o quizás mucha gente de afuera de la iglesia también se siente angustiada. El otro día, si mal no recuerdo, escuchaba de una persona que estaba en la clínica, que se lanzó, creo, del 4º piso de la clínica alemana, tratando de acabar con su vida. O sea, cuando uno piensa en los actos que está haciendo la humanidad, son actos que indican que el ser humano actualmente es un ser humano que está muy angustiado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quizás está perdiendo su trabajo, o quizás hay gente que no sabe qué va a pasar con su trabajo, qué va a pasar con su solvencia económica en su hogar. Entonces, Satanás está colocando este sentimiento de angustia para que el ser humano no encuentre una solución. Y en eso Jesús nos da algunas indicaciones. Si ustedes siguen leyendo los versículos acá, Jesús nos dice, nos compara con las aves. Y nos dice que las aves no se preocupan de qué van a tener de qué comer mañana. Ni tampoco las flores se preocupan si es que va a llover para que ellas puedan crecer y reciban la lluvia. Jesús nos dice que nosotros, hermanos, no nos tenemos que preocupar. No podemos vivir actualmente estos días sintiendo la angustia de que no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que primero tenemos que buscarle a Él. Si nosotros leemos el versículo 33, Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El 34 dice: así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. O sea, el consejo para solucionar el problema de la angustia es que nosotros tenemos que, primero que todo, buscar a Dios. Dios actualmente y Jesús son las únicas personas que nos pueden dar la tranquilidad con lo que estamos viviendo actualmente. Si tú quizás te sientes angustiado y sientes que tu vida quizás no tiene sentido, yo te insto a que busques a Jesús.
quizás no conocen una iglesia o quizás no saben quién te puede hablar de Jesús, contáctanos por algún medio. Esta predicación va a estar en alguna red social y seguramente va a haber un medio para que tú nos contactes y puedas, si tienes la necesidad de buscar a Jesús, buscar a alguien que te pueda ayudar. Si sientes que tu vida actualmente no tiene sentido, busca a Jesús. ¿Y dónde nosotros encontramos a Jesús? En la Biblia. Actualmente, yo creo que en casi todos los hogares hay una Biblia. Y puede ser que esté quizás llena de polvo o abierta, quizás en el Salmo 91, pero hay una parte donde tú puedes encontrar las palabras de Dios. Con todo lo que está sucediendo, Jesús también nos indica que nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Y si avanzamos al capítulo 7 de Mateo, Jesús nos dice en el versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. O sea, nosotros si tenemos necesidad, angustia en nuestra vida, tenemos que pedirle ayuda a Jesús. Y además de pedir ayuda a Jesús, actualmente lo que nosotros tenemos que hacer es de lo poco que tenemos, también tenemos que ayudar al resto. No podemos ser indiferentes si conocemos a alguien que quizás está pasando por necesidad. Y en ese sentido, Jesús nos coloca una regla de oro. Dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y compartir las bendiciones que nosotros recibimos. Y actualmente, si nosotros comenzamos a pensar, hay mucha gente que tiene necesidad actualmente. Si tú has escuchado de alguna persona que ha sido despedida, que quizás no tiene el sustento de su casa, yo te invito en esta mañana a que compartas las bendiciones que Dios te da. Si tú mismo quizás tienes necesidad, y a veces uno puede pasar necesidad y siente vergüenza de comunicarle a otra persona, tienes que tener la confianza de acudir a tu hermano a la iglesia si tienes alguna necesidad. Y necesidad hablo en el sentido de necesidad tanto económica como espiritual, porque a veces ambas necesidades son fundamentales para el ser humano. Y además de compartir nosotros las bendiciones que Dios nos da, Dios también nos insta a que tenemos que compartir la luz que alguna vez recibimos. Actualmente el ser humano está ansioso de escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué sucede esto actualmente? Porque el ser humano es un ser que cuando tiene problemas siempre a quien acude. Y no lo digo en forma del resto de la persona, sino que uno mismo a veces es así. Uno siempre se acuerda más de Jesús y trata de buscarle cuando tiene problemas. Y actualmente la cantidad de problemas que tiene la humanidad es enorme. O sea, por eso hay demasiada gente que está tratando de buscar a Dios. Y buscar a Dios a veces no es tan simple. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué no es tan simple buscar a Dios? Si nos vamos al capítulo 7, el versículo 13, Jesús dice lo siguiente, dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, Jesús aquí hace una comparación, dice que hay una puerta ancha que conduce a un camino ancho, que en general es un camino que es fácil de sobrellevar. Y siempre cuando uno lee estos versículos hace la analogía de que hay una vida que a veces uno puede llevar una vida sin muchos problemas, pero hay otro camino que es mucho más angosto y tiene una puerta angosta, que ese camino, según lo que dice el versículo 14, es el único camino que lleva a la vida. Y además de eso dice que son pocos los que la hallan. ¿Por qué ustedes dirán que Jesús dijo que este camino es difícil de llevar
y no hay muchos que encuentran este camino. Yo creo que a veces quizás no es que muchos les sea difícil encontrar el camino, sino que a veces es complejo mantenerse en este camino. Y esta puerta que aparece acá en el versículo 14, ¿a qué se referirá? Y para entender un poco de eso, porque Jesús siempre a veces utilizaba ciertos objetos que si uno no está familiarizado con el estudio de la Biblia, le cuesta comprender. Entonces el versículo 14 habla de una puerta, y esa puerta nosotros podemos encontrar una respuesta de lo que significa en el libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 10, nuevamente Jesús está hablando a la multitud. Y él dice lo siguiente, capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces Jesús dijo, os aseguro, el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Porque el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas reconocen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las saca del redil. Y cuando ha sacado fuera todas las que le pertenecen, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. El versículo 7 dice, Jesús volvió a decirle, os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vienen antes de mí son ladrones y asaltantes, y las ovejas no lo oyen. Yo soy la puerta, el que entra por medio de mí será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta puerta que se menciona en Mateo y se menciona acá en el libro de Juan, Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. Si tú quieres encontrar esta puerta que se menciona en Mateo, que dice que lleva a vida eterna, tienes que simplemente buscar a Jesús. Y Jesús mismo dice que el que entre por esta puerta, primero, será salvo. Segundo, entrará y saldrá y hallará pastos. Dentro del capítulo 10 de Juan, además Jesús dice que Él conoce por nombre a sus ovejas. Qué hermoso mensaje es leer que Jesús a ti te conoce por nombre. O sea, Jesús sabe que existe en esta tierra un ser humano llamado Maximiliano, sabe que existe un hombre llamado como el nombre que tú tienes. Y quizás tú a veces piensas que en esta vida nadie se preocupa de ti, pero Jesús te conoce por tu nombre. Y Jesús acá nos dice que Él conoce el nombre de todas sus ovejas. Y además de eso, dice que las ovejas conocen la voz de Él. Y aquí viene mi pregunta. ¿Nosotros conocemos la voz de Jesús? Ustedes me dirán, yo jamás he escuchado a Jesús. No tuve la oportunidad de vivir en el tiempo de Jesús. Pero, ¿conocemos nosotros como cristianos, o tú, mi hermano, que quizás no eres de la iglesia, a Jesús? Y cuando yo me hice esta pregunta, empecé a reflexionar si realmente uno conoce a Jesús. ¿Por qué uno se pregunta eso? Uno dirá, bueno, yo llevo, no sé, ¿cuánto llevo años en la iglesia? 29 años llevo en la iglesia. Y ustedes dirán, ¿una persona que lleva 29 años en la iglesia puede aún no conocer a Jesús? Yo les digo que sí. Puede ser que tú, que llevas quizás 20, 30, 40 años en la iglesia, quizás crees en Jesús. Pero una cosa es creer y otra es conocer. Y es muy distinto y hay que tener un cuidado grande en ese sentido. ¿Por qué? Porque dice acá que Jesús nos conoce por nombre. Y dice que nosotros tenemos que conocer su voz. Si tú no conoces a Jesús estando en la iglesia o afuera, yo te invito en esta mañana a buscarle. A buscarle. ¿Por qué? Porque si volvemos al libro de Mateo,
el capítulo 7 y el versículo 21, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Actualmente hay muchas personas que están clamando: Señor, Señor, ayúdame. Señor, Señor, tengo necesidad. Señor, Señor, necesito que me protejas de que no me enferme por este virus que está atacando la humanidad. Y si bien no es malo que muchos clamen a Jesús, nosotros tenemos que primero conocer la voz de Jesús. Porque Jesús acá nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Jesús mismo dijo: no basta con solamente decir Señor, Señor, sino que ¿qué más hay que hacer? Dice: no basta con decir Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no basta actualmente con decir Señor, Señor, yo te conozco, yo sé que existe, yo creo en ti, sino que nosotros tenemos que actuar y tenemos que hacer la voluntad de Dios Padre en nuestras vidas. ¿Por qué? Si leemos el versículo 22 dice: porque me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En este versículo Jesús se refiere principalmente a las personas que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque si ustedes leen los actos que hacen estas personas, primero dicen que profetizan en el nombre de Jesús. Segundo, dice que echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero tristemente, Jesús, si leemos el versículo 23, dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso en esta mañana yo les pregunto: ¿tú conoces realmente a Jesús? ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos en la iglesia y no le conozcamos. Una vez leía un libro que mencionaba que los mismos discípulos que vivieron con Jesús lo conocieron en carne propia, vieron sus milagros, no conocían realmente a Jesús. Entonces, si tú te preguntas o haces una reflexión de tu vida y dices: quizás yo realmente no conozco a Jesús, no te sientas mal, porque aún los mismos discípulos que vieron sus milagros no le conocían. ¿Y cómo yo puedo conocer a Jesús? Existen muchas formas de conocer a Jesús. La más fácil es estudiar su palabra, creer en las cosas que están allí escritas y, además de creer, practicarlas. Jesús, mis hermanos y mis amigos que nos están viendo, viene pronto. Y con todas las cosas que están sucediendo, yo creo que no hay duda de que Jesús viene pronto. Si tú quizás no crees que Jesús va a venir, lee la Biblia y te vas a dar cuenta de que todas estas cosas que están sucediendo ya estaban predichas desde hace muchos, muchos años. Jesús viene pronto y Él es la única solución para todas estas cosas que yo les he hablado. Jesús es la solución para la angustia. Jesús es la solución para que nosotros podamos compartir las cosas que Él nos da. Jesús es el único que nos conduce a este camino que lleva a la salvación. Por eso, mi hermano, yo lo insto a que no suceda lo que aparece en Mateo 7, 21, 22, donde Jesús nos diga: no os conozco. Llegará un momento donde Jesús nos vendrá a buscar y nosotros tenemos que conocer su voz. Conocer su voz, así como el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor, nosotros tenemos que conocer la voz de Jesús. Jesús actualmente está tocando a tu vida, mi hermano. Quizás tú a veces no lo escuchas, quizás a veces tú no haces oídos sordos, y eso lo digo tanto para las personas que no son cristianas como para uno mismo. A veces nosotros no escuchamos que Jesús
a cada instante nos está llamando, nos está instando a estudiar su palabra, instando a que lo buscamos, instando a que compartamos esta verdad que tenemos y no la guardemos como una luz en nuestros hogares, sino que la compartamos con el resto de las personas que nos conocen. Ahora los voy a dejar con una parte especial que habla de esto mismo, de que Jesús está tocando a tu puerta. Está tocando a la puerta. ¿Qué te pasa? Que no te das cuenta. Ve a abrir y además invítale a pasar. El corazón quiere tocarte y así también poder ayudarte. Ve a abrir y además invítale a pasar. Está tocando a la puerta. ¿Qué te pasa? Que no te das cuenta que del otro lado Cristo está. No finjas que no estás oyendo, no te das cuenta de lo que estás haciendo, pues tienes oídos y no quieres escuchar. Está tocando a la puerta. ¿Qué te pasa? Que no te das cuenta que del otro lado Cristo está. No finjas que no estás oyendo, no te das cuenta de lo que estás haciendo, mas tienes oídos y no quieres escuchar. Mas tienes oídos y no quieres escuchar. Está tocando a tu puerta. ¿Qué te pasa? Que no te das cuenta. Ve a abrir y además invítale a pasar. Qué hermosa canción. Jesús actualmente está tocando a tu puerta. Y la solución para todo lo que nosotros estamos viviendo se encuentra en los últimos versículos del capítulo 7. Jesús mismo dijo: a cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Si bien actualmente hay vientos de inseguridad, vientos de enfermedades, vientos de quizás no vamos a tener trabajo, quizás nuestra salud va a ser deteriorada, tenemos que tener la confianza de que si nuestra vida está en la roca que es Jesús,
Todas estas cosas que quizás nos puedan venir son pasajeras. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar que nuestra vida no es en esta tierra, sino que nuestra vida tiene que estar proyectada al cielo, mi hermano. Dios los bendiga, Dios los inste a buscarlo cada día. Si tú no conoces a Jesús, búscalo, porque Él es la única solución para darte tranquilidad en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Vamos a hacer una oración. Inclinemos el rostro para orar. Amante Señor, tú conoces nuestras vidas, tú conoces lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Tú día a día estás tocando a la puerta de nuestras vidas. Quizás a veces, Señor, hacemos oídos sordos. Quizás a veces no escuchamos tu llamado. Siendo cristianos, Señor, siendo quizás no cristianos, no oímos tu palabra, tu llamado que haces cada día. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Ayúdanos a buscarte de mañana, de tarde y de noche, Señor. Sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como humanidad. Danos la tranquilidad, Señor, que tú vas a proteger nuestros hogares. Danos la tranquilidad que tú vas a colocar el sustento para cada uno de nosotros, Señor. No permita que Satanás nos agobie con esta angustia, Señor. Él quiere alejarnos de ti con diferentes cosas, Señor. No permitas que su mano toque nuestras vidas, Señor. Danos salud, Padre, y te rogamos que tú cumplas las promesas de que si estamos sobre la roca que eres tú, Señor, vamos a poder sobrepasar todas las pruebas que vendrán sobre esta humanidad, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en todas las dificultades que a veces tenemos que sobrepasar, Señor. En forma especial te pido la oración por nuestros amigos que quizás no te conocen, Señor, pero en esta mañana han escuchado tu voz, Señor, y tienen la necesidad y el anhelo de buscarte. Pone los instrumentos, Señor, pone los medios para que la palabra tuya llegue a sus vidas de alguna manera, Señor. Síguenos bendiciéndonos en este día, protegiéndonos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Está tocando